Hoy es 26 de julio y se están conmemorando en La Habana, Cuba, el 60 aniversario de la toma de Cuauhtémoc Moncada. Yo creo que los latinoamericanos, que sabemos el significado de la Revolución Cubana y la importancia que tuvo esta gesta heroica, debiéramos de empezar esta actividad recordando la gesta cubana, recordando a Fidel y a los héroes y mártires de Moncada, como corresponde. Entonces les voy a pedir que nos pongamos de pie para que podamos homenajear de alguna manera con un aplauso a la Revolución Cubana y el significado que esta gesta tiene para América Latina. Gracias a todos por estar acá, por haber acudido a este acto solidario que los compañeros han organizado de Hermandad Latinoamericana, y en el contexto de este acto solidario poder conmemorar a la Revolución Popular Sandinista, que este año arribó al 34 aniversario. Nosotros vamos a proponerles un esquema de contar, o sea, de poder hablar nosotros con los logros de la revolución y después que podamos conversar sobre ellos, porque yo creo que tiene que ver más con los intereses que ustedes tengan que con lo que nosotros les podamos transmitir. Anoche estuvimos en la Universidad Austral y planteamos el contexto latinoamericano del triunfo de la revolución sandinista en la década de los 70, en un contexto en donde en América Latina estaban pasando muchas cosas. Estaban pasando el retorno de la dictadura, había pasado recientemente para los Estados Unidos la derrota en Vietnam, y a la vez que se había movilizado globalmente la población demandando la paz y el cese de la guerra, por primera vez se vislumbraban también luchas guerrilleras que podían ser victoriosas en Centroamérica, como fue la lucha nicaragüense y la lucha salvadoreña, que no logró obtener una victoria militar como nosotros, pero que sí fue importante en la misma década. No es fácil haber construido un proceso revolucionario en la década de los 80 en Nicaragua, porque inmediatamente que se posibilitó esta derrota de la dictadura, una dictadura que duró 46 años en Nicaragua y que significó el desmantelamiento del Estado completo y la refundación de la patria con todas sus instituciones, y sin la experiencia política, porque los que habían tomado el poder eran guerrilleros que muchos de ellos habían estado 20 y 30 años en la montaña. Entonces fue realmente un empezar de cero y un desafío inmenso que las personas que participamos de ello creemos que fue la década maravillosa de nuestra vida, porque efectivamente tuvimos la posibilidad de luchar por algo, verlo, cosechar un triunfo y además construir un proceso revolucionario. Eso nos fortaleció a los sandinistas moralmente, éticamente, y también nos permitió mantener esta bandera pese a una derrota electoral en el año 90, que es lo que fue muy duro, porque después de 11 años de estar en el gobierno, los Estados Unidos, que no pudieron vencer militarmente con el apoyo que habían dado a la contrarrevolución, sí nos vencieron políticamente, porque efectivamente nos sometieron a una guerra injusta, inhumana, en la que se perdieron 50.000 vidas de los dos bandos, claramente, pero y que se dedicó en los últimos 6 años el 60% del presupuesto nacional a la guerra, lo que significó estrecheces y todo lo que usted se puede imaginar que lo que significa una guerra para un país. Financiada abiertamente con un presupuesto discutido en el Congreso de los Estados Unidos, con un minado de puertos que nos llevó a nosotros a reclamar ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y a ganar esa reclamación, porque los Estados Unidos, la CIA, minó los puertos de la costa atlántica de Nicaragua para impedir que Nicaragua desarrollara ningún tipo de comercio, salieran los barcos por el Atlántico. Pero también eso generó una oleada de solidaridad inmensa hacia la revolución sandinista, porque era como David contra Goliat, una lucha muy desigual.
En ese contexto nosotros perdemos las elecciones en el 2007 y entregamos el gobierno y sucesivamente se dan 3 gobiernos neoliberales, que todo su empeño fue desmantelar los logros de la revolución. ¿Y cuáles eran los logros de la revolución? Los logros de la revolución es haber primero convertido a la revolución en sujeto de derecho. Nosotros tuvimos constitución libre y soberana con la revolución. Tuvimos además acceso a la educación gratuita, la salud universal y una cantidad de programas sociales que beneficiaron a la sociedad y que además nos permitieron instalar una economía mixta y de no alineamiento en Nicaragua. Esos logros claramente eran muy amenazantes y en los 3 gobiernos sucesivos el proceso de desmantelamiento fue muy fuerte, y cuando nosotros volvemos a retomar el gobierno en el año 2007 nos encontramos con que había que empezar prácticamente de cero, con que en muchos ámbitos prácticamente la privatización de la educación y de la salud estaba casi por finalizar y procesos que tuvieron que revertirse, y el tema de la seguridad social también. Y empezamos a funcionar con este nuevo gobierno, en los cuales claramente tuvimos que volver a construir mayoría, y lo logramos. En el año 2011 se dio el segundo periodo del presidente Ortega y él logró instalarse en este segundo periodo con el 60% de los votos y con mayoría en la asamblea. Por tanto, tenemos toda la posibilidad de hacer los cambios posibles. El contexto en el que nosotros llegamos a este segundo periodo de la revolución, que nosotros definimos como cristiana, socialista y solidaria, es un segundo periodo con un contexto internacional también distinto. Los Estados Unidos no tienen su foco puesto en nosotros y existe en América Latina ya una revolución bolivariana victoriosa 6 años antes de que nosotros llegáramos, o 7 años antes de que nosotros llegáramos al gobierno nuevamente, y existe la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América, que ahora es Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América, que nos permite a nosotros hacer acciones coordinadas de revolucionarias, solidarias, y que nos permiten a nosotros avanzar en una serie de programas y proyectos sociales, entendiendo que nuestras relaciones de cooperación es de solidaridad, es de complementariedad. Y en esta iniciativa nosotros no estamos solos en este periodo de la revolución, estamos con los países fundadores del ALBA, que son Cuba y Venezuela, y estamos también con los otros integrantes del ALBA, Bolivia, Ecuador y islas del Caribe que pertenecen a este proyecto. ¿Qué es lo que nosotros hemos logrado en este proyecto? Se lo quiero relatar en esta segunda fase, de forma muy rápida. Como yo les decía, en este nuevo etapa de la revolución, que ha sido definida con un cambio de valores, actitudes y prioridades, con un nuevo estilo de gobernar y de relaciones de poder entre el pueblo y sus gobernantes, con políticas públicas que se definen como el pueblo presidente, o sea, las políticas públicas se definen desde la base y suben hacia el gobierno, y con un proceso de restitución de derechos y fortalecimiento del capital humano de los nicaragüenses. Ese capital humano tiene que ver con todo. Hay que ver que un gobierno que lleva a su sociedad a tener el 60% de desempleo, como fue cuando nosotros volvimos en el 2007, prácticamente la desesperanza es la base de esta sociedad, desesperanza en los jóvenes, desesperanza en los trabajadores, de mejorar y de quedarse, de retenerse como población. Nosotros teníamos una migración de nuestro capital humano hacia los países centroamericanos y hacia Estados Unidos muy fuerte. No se ha revertido totalmente, no hemos podido bajar grandemente el nivel de desempleo, pero sí hemos podido bajar fuertemente en 7 años de gobierno los niveles de pobreza. Los valores cristianos de nuestro proyecto incluyen la valoración de la vida humana como sagrada, la opción preferencial por los pobres y el respeto a la dignidad de todos y de todas. El ideal socialista brinda oportunidades de realización y producción para todos,
construyendo una sociedad más igualitaria, redistributiva del ingreso y de la riqueza en plena participación del pueblo y en las decisiones permanentes y en la construcción de la democracia directa. Y es solidario porque estas políticas públicas y prácticas parten de la realidad de las familias nicaragüenses, sus necesidades, sus aspiraciones y su situación actual, así como el impacto de procesos socioeconómicos y políticas públicas que brindan satisfacción a todos los nicaragüenses y en especial a los más pobres. Nosotros hemos logrado en estos 7 años tener un nivel de crecimiento del 6%, revertir el desempleo que era de un 60% cuando llegamos, por lo menos lo tenemos como un 40% en este momento, y mantener los niveles de pobreza, disminuirlos al 50% de lo que encontramos cuando llegamos. Sin embargo, seguimos siendo un país pobre. Dentro de América Latina estamos clasificados en los 7 países más pobres de América Latina y tenemos que hacer muchos esfuerzos para sostener este impulso. Estamos claros que lo que vale en nuestro proceso es la voluntad política, es la instalación de esta nueva voluntad política y tenemos el respaldo de la mayoría de los nicaragüenses. Así es de que para nosotros es muy importante generar estos espacios de conversación con hombres y mujeres de Chile para poder transmitir lo que la revolución nicaragüense ha hecho en este periodo, porque esto no se escucha en televisión. Si uno pregunta por Nicaragua, incluso mucha gente todavía habla de la guerra, piensa que los guerrilleros andan en las montañas y que Nicaragua no es un país seguro por lo mismo. Y yo les quiero contar que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica, el índice de criminalidad en Nicaragua es el más bajo de todos los países centroamericanos y que tenemos una policía y un ejército que están en completo dominio de la situación de seguridad nacional interna, lo que no sucede en nuestros países vecinos donde tienen bandas de maras y de narcotráfico campeantes por todos los países. Y esto es virtud de que nuestras Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas revolucionarias, que no es fácil corromper y que pese a los gobiernos neoliberales se mantuvieron con una ética y con principios. Tengo acá cifras, podemos hablar de muchas cosas, pero yo no quisiera hacer esto una cuestión larga en la que yo nada más exponga, sino que quisiera que más bien tengamos un intercambio de ideas. Para mí es muy importante dejarle en mi exposición primero mi agradecimiento por venir a compartir con nosotros el 34 aniversario de la Revolución Sandinista, por que esta fecha también sea coincidente con el 60 aniversario de la Revolución Cuba, de la toma del cuartel Moncada en Cuba, y que habla de los valores y de los principios y la resistencia del pueblo cubano, que para nosotros es muy importante reivindicar, y en dejar en ustedes también la idea de que la correlación de fuerza en América Latina ha cambiado. En este intento de instalarnos con esta revolución, nosotros no estamos solos y que tenemos además a todo un pueblo apoyando este proceso, como lo dijeron las cifras de las últimas elecciones. Muchas gracias. Un saludo bolivariano a todos y a todas, especialmente al colectivo Hermandad Latinoamericana que va a organizar la conmemoración amorosa de los 34 años de la Revolución Sandinista, y además muy agradecida con la presidenta de la CUT, Carmen Rodríguez, por facilitar este encuentro fraterno disculpe el nombre, no recuerdo. Lucía, muchas gracias. Un saludo de parte de nosotras, latinoamericanas, caribeñas. Bueno, hablar de la revolución sandinista, ya conversábamos y además jubilosos nosotros también como hermanos revolucionarios de esta gesta heroica de hace 34 años, y además coincidente y por supuesto estrechamente vinculada con
con la gesta de la Revolución Cubana. Hoy estamos celebrando los 60 años del asalto a Cuartel Moncada y el Césped. Recuerdo las imágenes de Fidel Castro diciendo que el autor intelectual del asalto era José Martí, ¿no? Entonces, y es cierto que detrás de todos estos procesos revolucionarios hay unos autores intelectuales. Entonces, no hay duda que Martí, Augusto César Sandino, Morazán, Bolívar, San Martín, Artigas, O'Higgins, están detrás pues, de lo que, digamos, de esa resignificación que hoy ha cobrado vida en nuestras revoluciones, especialmente en la revolución bolivariana y como sustrato, ¿no? Todo este pensamiento, este legado de Simón Bolívar como sustrato de la revolución bolivariana y el imperativo ético, político que tenemos los pueblos, estos desobedientes, estos pueblos que se levantan, irreverentes, en poder trabajar juntos para garantizar mejores condiciones de vida para nuestra población. En el 59, pues, los combatientes llegan a La Habana y pues nace, ahí está la Revolución Cubana, 20 años después, la Revolución Sandinista, 20 años después, la Revolución Bolivariana, y esperemos, y bueno, ahí entre medio, pues la Revolución Indigenista de Evo Morales, la Ciudadana de Ecuador, el compañero Rafael Correa, y todos estos procesos progresistas y reverentes pues, que están en nuestro continente. Esperemos en el 2019, a ver qué 20 años después de la Revolución Bolivariana, pues cuál es el otro pueblo que se alza contra la voracidad imperial. Y hablar de la Revolución Bolivariana prácticamente es relatarles una historia de ahora hacia atrás, muy cortita, para que dé oportunidad del intercambio con ustedes. Siendo que estamos en la sede de la CUT, un lugar muy propicio para celebrar la Revolución Sandinista, pero además el tan significativo día de hoy para los cubanos y Latinoamérica en general y el mundo, una referencia importante. Debo decirles que pues nuestro presidente Nicolás Maduro, y además nos sentimos muy orgullosos de esto, prácticamente el primer presidente obrero que llega a la presidencia de la República. Creo que es el único presidente obrero y además chavista, como él dice, que llega a la presidencia, y eso solo posible es la revolución bolivariana. Y esa, digamos, el hecho de ser un presidente obrero ha sido, por supuesto, sujeto de muchos señalamientos, especialmente de la oposición venezolana, la oposición que sigue siendo una minoría, esta oposición fascista, esta oposición apátrida, ¿no? Que sigue siendo la mayoría, porque hay una oposición en Venezuela que es realmente democrática, que se expresa permanentemente en algunos escenarios, especialmente en épocas electorales, ¿no? Bueno, esta oposición fascista que tiene un pseudo líder, ¿no? de esta oposición hace señalamientos permanentes de que prácticamente un obrero no tiene las cualidades, preparación para asumir los destinos de un país. Y además, paradójicamente, él dice que quería ser como Lula, ¿no? O sea, él siempre quería ser como Lula, quería hacer que Venezuela fuese como Brasil, y él quería parecerse a Lula, y la manera como fue emprendiendo sus políticas sociales, sus políticas públicas en general, resulta que Lula dice: a mí no me compara, o sea, no. Además, yo soy tornero, yo también soy obrero, pues. ¿Cómo es que tú calificas a Nicolás, que es obrero, que no es merecedor de conducir los destinos de la revolución, pero tú quieres ser obrero como yo? No, tú eres un burgués, yo no soy un burgués y yo soy obrero, ¿no? Entonces, esa parte de las imprecisiones, las incoherencias ideológicas, las impresiones políticas y la falta de un proyecto de país de este caballero, bueno, de este candidato perdedor que visitó vuestro país
la semana pasada y fue recibido como un estadista, ¿no? Por la elite política que ustedes bien conocen, ¿no? Afortunadamente y además conmovida, agradecida de la solidaridad del pueblo chileno que se manifestó en Santiago repudiando el hecho de que este candidato perdedor fascista visitara su país, y además las respuestas a través de los mensajes, por la web, por las redes. Le va muy agradecida a ustedes por esa potente respuesta. El que hoy estemos acá, Cuba y Venezuela, habla de un tremendo mensaje de hermandad. Perdón. Nicaragua, bueno, Cuba también. Sí, Cuba está presente. Cuba está presente. Nicaragua y Venezuela habla de un tremendo mensaje de hermandad, un tremendo potente muestra de que Cuba, Nicaragua, Bolivia, Ecuador y demás países, sobre todo los del ALBA, no podemos estar transitando solos la posibilidad de garantizar el bienestar de nuestros pueblos. Sobre la base de esas alianzas solidarias, alianzas de cooperación mutua, de complementarnos y de profunda solidaridad que nos mueve, que nos compromete y sella por siempre la posibilidad de que sigamos enrumbándonos hasta que podamos, por siempre, en esta garantía del bienestar de nuestros pueblos. Hay hechos tangibles de estas alianzas que son desconocidos por la mayoría. La gente desconoce de las potentes relaciones que hay a través de los mecanismos de integración que conocemos. Muchos de ustedes han oído hablar de UNASUR, la Unión Internacional Suramericana, han oído hablar de Mercosur. Venezuela acaba de asumir la presidencia pro tempore del Mercosur, en un contexto no muy fácil, porque ahí se expresa pues las apetencias de estos centros de poder en el mundo. Conocemos de la CELAC, ¿no? Que la primera cumbre se realizó acá en Santiago, pero la constitutiva alborotó en Venezuela, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y su primera cumbre fue acá en Santiago. Conocemos de otras alianzas desde otro pensamiento y otro quehacer, sobre la base de las relaciones comerciales, tal vez simplemente de tratados de libre comercio, respetables, por cierto, pero existen otras que les mueve la solidaridad, la justicia social, y sobre todo la justicia en las relaciones necesarias entre los países, sobre todo las relaciones comerciales, como el ALBA, y por supuesto Petrocaribe. Nosotros tenemos mucho que mostrar. Cuando yo hablo nosotros, hablo de esta alianza, potente alianza entre nuestros pueblos. Especialmente, sin quitarle a Bolivia ni Ecuador, pero especialmente por la historia que tenemos Cuba, Nicaragua y Venezuela, pues unas alianzas que están haciendo que cambie el perfil, este perfil digamos, de fragilidad social de nuestro continente.